¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Aquí Germán Salvatierra otra vez de Palma de Mallorca, insistiendo con los modos y seguimos con los modos. Pues nada, ¿se acuerdan que ya habíamos visto lo que eran los modos, el modo frigio? Cuando vimos el modo frigio, habíamos hablado un poco de, bueno, de lo que significa el modo y la nota fundamental que tiene cada modo. El frigio tiene la segunda menor, el dórico, repasamos, tiene la sexta mayor, el jónico es la escala mayor propiamente dicha, y ahora le toca el turno al lidio, el cuarto grado de la tonalidad mayor, el modo lidio. ¿Qué es el modo lidio? Es muy simple, es una escala mayor, como la escala de toda la vida, la escala de siempre esta, pero lo que tiene una particularidad que es la siguiente, que esta escala tiene la cuarta aumentada. Y vamos a hablar un poco de eso, de qué es la cuarta aumentada, qué es aumentado. Aumentado es algo que está crecido, ¿no? Digamos, por eso llamado aumentar, vamos a agrandar algo. Y disminuido es algo que está achicado, por decir algo, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos una cuarta aumentada, esto es una posición de cuarta, en cualquier lugar, ¿no? Estos son cuartas, el mismo traste, se ve ahí claro, ¿no? Entonces yo tengo tónica cuarta. Cuarta aumentada es esta nota, un semitono para arriba. Eso es una cuarta aumentada. Y muchos dirán, pero eso no es una quinta disminuida. Bueno, depende cómo le llames. Por ejemplo, si yo estoy tocando aquí, que es la nota mi y la nota la, es mi, fa, sol, la. Son cuatro notas. Al ser aumentada la se transforma en sostenido. Eso sigue siendo una cuarta, porque estamos hablando de mi, la. Mi, la sostenido es una cuarta aumentada. Ahora, si yo digo mi, si bemol, es una quinta disminuida. Pero bueno, nos encontramos con algo. Pero a ver, ¿cómo quedamos? ¿Es cuarta aumentada o quinta disminuida? Es el mismo ubicación en el mástil con un diferente nombre. Ese fenómeno se llama enarmonía. Notas enarmónicas. ¿Qué significa? Notas que están en la misma ubicación en el mástil, pero que tienen distinto significado armónico, digamos, y diferente nombre, aunque es en el mismo lugar. ¿Vale? Eso ténganlo en cuenta porque más adelante, cuando veamos un poco de cosas más de armonía avanzada, un poquito más avanzado que ahora, se van a encontrar con eso, ¿vale? Entonces, cuarta aumentada, tiene la escala lidia y va a sonar así. Ahí está la cuarta aumentada. Aumentada y vuelve a la tónica. Se forma con la tónica, segunda mayor, tónica, segunda mayor, tercera mayor, cuarta aumentada, quinta, justa, sexta mayor, séptima mayor. ¿Vale? Aclarar otra cosa con el aumentado y disminuido. El aumentado en el caso de los intervalos justos, que son la cuarta, la quinta y la octava, y luego los compuestos que son la oncena y la docena, por ejemplo, que la oncena deriva de la cuarta y la docena de la quinta, la octava alta, que ya lo habíamos visto antes. Cuando son intervalos aumentados, es un semitono más que el justo, ¿sí? Y disminuido es un semitono menos que el justo, ¿vale? Por ejemplo, si yo tengo una quinta aumentada es esto. Y quinta disminuida, ¿sí? Ahora bien, ¿qué pasa con los intervalos que son mayores o menores? Como la segunda, tercera, la sexta, la séptima. También pueden ser aumentados o disminuidos, pero hay una diferencia. Acuérdense, aumentado es un semitono más que el mayor. Y disminuido es un semitono menos que el menor. Por ejemplo, una tercera aumentada es un semitono más que la tercera mayor. Si yo tengo una tercera mayor, aumento esta nota, es tercera aumentada. Y tú dirás, ¿pero no dijiste que era cuarta justa? Sí, bueno, pero si yo ahora, por ejemplo, digo mi, sol doble sostenido, es una tercera aumentada. Si yo digo mi, la, es una cuarta justa. Es un poco follón esto, pero que tenganlo claro, ¿vale? Depende cómo lo mencionamos los intervalos, tiene un efecto en armonía diferente, aunque se toquen igual en el mástil, ¿vale? Y después, disminuida es un semitono menos que la menor. Si yo tengo tercera menor, disminuida sería ahí. Tengo una segunda mayor. ¿Vale?
Dejar claro eso. Volvemos, apagamos el tema ese de aumentado disminuido y volvemos a la escala lidia. Dijimos que era la escala con cuarta aumentada, es la particularidad de la escala lidia. ¿Vale? Vale. Tocando desde la tónica en el dedo 1, que yo siempre soy partidario de tocar las escalas de diferentes tónicas, aunque suene igual, de diferentes dedos, perdón. Puedo meter esa segunda que está dentro de la posición también. Esa nota es, ¿no? ¿Sí? Partiendo de la cuerda 4 es lo mismo, pero utilizando la nota remanente que me va a quedar en la cuerda 1. Estoy en Mi, voy al Mi de ahí, el traste 12, va a sonar igual, miren. Igual que esto. Pero utilizo la nota remanente de abajo. ¿Sí? Ahí está la oncena aumentada. ¿Ves? Octava baja es esta nota y esta nota que es de esto. La cuarta aumentada. Es muy bonita esta escala, muy bonita porque sale del sonido obvio de la escala mayor. ¿Sí? Más cosas. Vamos a ver ahora entonces con la tónica en dedo 1 de la cuerda 4. Me va a quedar así. Ahora sí. Ahora el arpegio con la tónica en el dedo 2. Por ejemplo, si la toco de la cuerda 3, me va a quedar un arpegio séptima mayor como el jónico. Y como vimos en el jónico. Ahora cuando le meto novena y oncena, sobre todo la oncena, que es la nota que diferencia con respecto al jónico, va a sonar así. ¿Vale? Ahora tocando con la sexta, como hacemos en todos los modos, vamos desarrollando, sería con la sexta mayor, tónica, tercera mayor, quinta justa, séptima mayor, novena mayor, perdón, oncena justa y la sexta. Y ya después de la cuerda 5 sería ahí. Tocando la tónica y la tercera, ¿no? Estoy tocando esto. ¿Se ve claro esto? ¿Vale? Ese sería el arpegio entonces de la cuerda 5. Ahora bien, ya sabemos el jónico, sabemos el dórico, el frigio y el lidio. ¿Qué pasa con el lidio? El lidio, como está un semitono del frigio, es muy parecido al frigio. En el vídeo anterior habíamos visto la escala frigia que partiendo de la cuerda 4 va a sonar así, ¿no? Bueno, si esta escala yo parto de la nota siguiente, estoy en el lidio. ¿Ves? Esta era la frigia con el dedo 2. Es bonita el modo lidio. ¿Ves? Está pegado al frigio.
Yo esto que estuve tocando recién son combinaciones de la escala con el arpegio que les acabo de pasar. ¿Vale? Digo para que lo usen a la hora de solear e improvisar, ¿vale? El modo lidio. El modo lidio también se puede utilizar sobre un tónica más 7. Por ejemplo, si yo estoy tocando en mi jónico, o en mi mayor, mejor dicho, y me toco el acorde de mi jónico, yo puedo tocar el mi lidio, porque tú dirás, no, pero el lidio va en el cuarto grado, mi, fa, sol, la, va a partir de la cuerda de la nota la. No, puedo tocarlo en el mi también. Es una nota diferente con respecto al jónico solamente. Esa es la jónica. Y la lidia. ¿Ves que combino? Se puede utilizar tranquilamente. Y acuérdense que son modos que están pegados, ¿sí? Bueno, amigos, esto va a ser un poco más corto porque, porque es muy parecido al frigio. Si tú lo miras exactamente, vas a ver que es exactamente, es la continuación del frigio. La nota siguiente al modo frigio que ya aprendiste, no tiene mucha diferencia. Pero la nota particular del modo lidio es la cuarta aumentada. Y esa cuarta aumentada se puede utilizar sobre un acorde tónica. Por ejemplo, estoy tocando en mi, en lugar de tocarle en la, lidio, que es lo que toco, lo puedes tocar sobre mi también. Y le da un color diferente, ¿sabes? A lo que estás tocando, ¿vale? Entonces tenemos, ahora sabemos 4 modos ya. 4. El jónico, con su arpegio. El dórico. El frigio. Y ahora el lidio. Puede hacer un buen ejercicio como subir y bajar. ¿Por qué no? ¿Qué estoy tocando ahora? Estoy tocando los modos, esto que estaba tocando ahora, acuérdense que era el modo, el arpegio, con el dedo en dedo 2, con la tónica en dedo 2, y con novena y oncena. ¿No? Jónico, dórico, frigio y el lidio. Esos son los arpegios de séptima que van, los acordes. Es muy bonito los modos. Abre mucho la mente en cuanto al lenguaje de un instrumento, al fraseo y tal. Hay tantas combinaciones porque después hay patrones, vamos, a punta pala para estudiar, ¿no? Bueno, amigos, espero que este modo con cuarta aumentada les vaya bien. Acuérdense, como dije en el vídeo anterior, hay que practicar de a poco. Tal vez a veces mucha información, porque yo estoy colgando los vídeos cada 3 días, 4 días, y bueno, a veces hay que esperar un poco que madure la mano y que tengas tú un poco de seguridad a la hora de tocar el modo y saber por dónde te estás moviendo, ¿no? Para conocer un poco más la escala. Pero bueno, es como vuelvo a repetir, esto es cuestión de paciencia, de dedicación, de cada día un poco. No un lunes 8 horas y coger el bajo otra vez el sábado siguiente, 5 días sin tocar, es una locura. Es una etapa de aprendizaje, ¿vale? Entonces, vamos tocando las escalas, vamos tocando los arpegios y vamos probando. Si estamos tocando en sol, podemos tocar una base en sol, solamente en sol, y sol, re, por ejemplo, tónica dominante. Y ahí le metes los 4 modos y vas a ver cómo te empieza a sonar, ¿vale? Con 2 acordes, sol y re mayor. Estás tocando tónica y su quinto grado dominante, el dominante que buscaba resolución, del famoso que hablábamos de los finales, que eso se llama cadencia perfecta, cuando hago quinto primero, que eso sería re sol, ¿no? Re, sol, el famoso chan chan del final. Se llama cadencia perfecta eso, y de quinto a primero. Esto vale para tonalidad mayor o menor, ¿vale? Bueno, les mando un abrazo inmenso y seguimos a tope con los modos y cada día avanzando un poco más.
Un abrazo grande otra vez y será hasta el próximo modo y nos espera el modo mixolidio, que también es muy interesante. Hasta pronto.